Vamos a dar paso al profesor Mario Millanés Vaquero, de la Universidad Complutense, con su ponencia Un Cristo de color recrucificado, County Cullen y el simbolismo religioso. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí a estas horas tan intempestivas. Gracias, Antonio, gracias, Izara, por todo. Y bueno, voy a intentar ser breve. Y me ha venido muy bien que Mónica nos haya deleitado con William Blake, que es uno de mis poetas favoritos. No lo digo aquí por quedar bien, yo voy a hablar de otro poeta y su relación con Dios. En este caso, County Cullen, que es un poeta afroamericano. County Cullen es considerado uno de los principales representantes del denominado Renacimiento de Harlem, un movimiento artístico de la segunda década del siglo pasado. El joven County fue adoptado por el reverendo Frederick Cullen, pastor de la Iglesia Metodista Episcopal del famoso barrio neoyorquino. Su posición acomodada le permitió asistir a la DeWitt Clinton High School y más tarde le garantizó una educación selecta en las universidades de Nueva York y Harvard. Ya desde su etapa en el instituto, escribió poemas y obtuvo numerosos premios. En aquellos locos años 20, conocerá a Langston Hughes, con quien siempre se ha comparado y que se convertirá en su rival estético literario y, sin embargo, amigo. Esta comunicación analiza algunos de sus poemas más representativos. Se trata de un creador excepcional y peculiar que sigue la estela formal de los románticos, la tradición de Keats, Milton o Shelley, las formas convencionales, pero que emplea una temática de color donde el hecho religioso cobra gran importancia. Cullen plasma el sufrimiento de Jesús de Nazaret y el de los afroamericanos con los que son linchados. Utiliza un simbolismo cristiano para dar énfasis a esos linchamientos, cuya única sinrazón es tener un color de piel diferente y que viene a equiparar con la crucifixión. Este título, aparentemente cacofónico, tiene su sentido. Es un modo de reclamarle a Dios, ya que su aparente inacción afecta a la identidad colectiva de la gente de color. Cullen plantea una pregunta crucial. ¿Es posible la redención cristiana puesta de manifiesto a través del cuerpo mutilado de un afroamericano linchado? Voy a leer tres citas que creo que son muy importantes para entender la obra de Cullen. A pesar de todo, considero que he actuado por un fuerte sentido de conciencia de raza. Aunque he luchado contra ello, me temo que, haga lo que haga, esto llena de color mis escritos. Y si existe algún grupo que resulta un problema para sí mismo y para otros, y que necesita un movimiento para la solución de ambos, este es el negro americano. Si voy a ser un poeta de todas maneras, seré poeta y no poeta negro. Son tres las palabras fundamentales para entender la poesía de Cullen. Cullen explora en profundidad la raza, la religión y la sexualidad. Y los dos referentes en su obra son la Biblia y la obra de Du Bois, Wet Du Bois. En Harlem, entre otras cosas, era algo más que el Cotton Club, un grupo de poetas jóvenes que querían ser valorados por la cultura reinante, algo más que Duke Ellington y su banda. En realidad lo que buscaban era ser reconocidos como literatos, estar a la altura de los demás. Voy a hablar de algunos poemas rápidamente porque básicamente me voy a centrar en el poema que da título a mi comunicación. Ya con 18 años en el instituto escribió un poema que le otorgó un premio, se llama Las alas de Ícaro, y es una alusión directa a las metamorfosis de Ovidio. En 1925 escribe otro poema que se titula Aún me maravillo, en el que habla de Sísifo y Tántalo. Otro poema, Herencia, habla de la gran influencia que es África para todos los afroamericanos, pero por otro lado, como habla el libro de Diwa que hablaba antes, que titulado Las almas del pueblo negro, viene a explicar que todos
los afroamericanos juegan con las dos caras de una misma moneda. Por un lado, tienen su herencia africana y, por otro, buscan su lugar en la cultura estadounidense. Dos poemas que reflejan su interés en lo clásico son para John Keats, Apóstol de la Belleza, y a John Keats, Poeta, en Primavera. En cuanto a la temática religiosa, he hecho una selección porque tendrían que ocupar casi 2 ponencias para poder hablar de toda la poesía de Kallen. Y entre los que me llaman poderosamente la atención, voy a nombrar solamente unos pocos. Un poema del año 24 se titula Simón de Cirene habla. Que Simón de Cirene fue quien ayudó con la cruz a Jesús mientras iba camino del Calvario. Otro poema del año 25 se titula Magdalenas de color, refiriéndose a María Magdalena, pero afroamericanas. Del año 25 también un poema que literalmente se titula Plegaria pagana. También del año 25 el poema María, Madre de Cristo. Y por último, en latín, Christus natus est, Cristo ha nacido. ¿Cuál era la excusa, el problema desde principios del siglo XX? Los linchamientos. Era un tema que todos los poetas de color de esa época trataron de una u otra forma. Ejemplo, y voy a leer el poema que es muy cortito, Cristo en Alabama, de Langston Hughes. Una traducción un poco libre, pero me van a disculpar. Cristo es un negrata, apaleado y negro. Oh, desnuda tu espalda. María es su madre, mami del sur. Silencia tu boca. Dios es su padre, Señor blanco de las alturas, concédele tu amor. Santísimo bastardo con la boca sangrando, Cristo negrata en la cruz del sur. Es incluso más duro en la versión original. He intentado adaptarlo a estos tiempos en los que, por desgracia, seguimos percibiendo el mismo problema de la raza en los Estados Unidos. Y siguiendo un poco mi gusto artístico, he elegido 2 ilustraciones. Julius Block, El linchamiento, del año 32, y otra del mismo año de Prentice Taylor, que iba precisamente ilustrando el poema anterior de Hughes, y se ve obviamente la cruz en ambos y el linchamiento. Bueno, la cruz en la cultura europea y la cultura cristiana, la gran cultura. He tenido que hacer una selección bastante grande, pero bueno, al final me he basado en mi propio gusto artístico. Tenemos a Masaccio, Van der Weyden, El Bosco, la crucifixión de Juan de Flandes. Lo he puesto todo en orden cronológico. Tintoretto, 2 muy importantes que son muy cercanos, el Greco y el Cristo de Velázquez. Cruz de las montañas, de Friedrich. Y para terminar, el Cristo amarillo de Gauguin y el Cristo de San Juan de la Cruz de Dalí. Y directamente paso al texto que nos ocupa. Y les leo. El sur está crucificando a Cristo de nuevo, por todas las leyes de antigua memoria y sentencia. Las súplicas del profano de «sálvate tú mismo» y «loco» se repiten en su oído. Las espinas buscan a tientas su cerebro, y donde muerden, ríos que brotan rápidamente manchan su ostentosa, púrpura vestidura de escarnio.
con rojo plomizo y vino ácido para aplacar su sed, le empuja hacia él, con acechantes sufrimiento. El terrible error de Cristo es que Él es de tez oscura, el pecado por el cual ninguna inocencia espía. Pero no sea que la semejanza con la cruz pudiera hastiar. Ellos le asesinan ahora con voraces lenguas de fuego, y mientras Él arde, hombres buenos y mujeres también gritan, peleándose por huesos negros y frágiles. Las ilustraciones que tienen en la pantalla son de Charles Cullen, no tiene nada que ver con Countee, era un ilustrador de la época bastante reconocido, pero que colaboró en todos los poemarios de Countee Cullen. Y bueno, se ve a la izquierda la idea bastante bien plasmada, el linchamiento y encima Cristo crucificado. Juega siempre con esta equiparación. Lo anecdótico es que este poema no fue recopilado en ninguno de los poemarios de Countee Cullen. Supongo que le pareció demasiado duro para el gran público. Y uno de sus últimos libros, que se titula literalmente El Cristo Negro, es un poema épico en el que aparecen estas ilustraciones, pues ni lo incluye ni hace ninguna alusión, aunque es un poema muy extenso que necesitamos mucho tiempo para poder hablar de él, y es bastante complejo, pero me hacía falta mencionarlo porque juega con la misma idea que planteaba en el poema que les he expuesto. Y ya vamos terminando. A modo de anécdota, es la foto de la boda de Countee Cullen, que contrajo matrimonio con la hija de Webb Du Bois, pero fue un total fracaso. Los interesados de la época hablaban del nuevo Adán y Eva de color, pero por desgracia fue todo un fracaso. Estuvieron hablando en la prensa de la época y años después sobre qué pasó realmente, pero al poco tiempo de la boda se pidió el divorcio, porque en realidad es una cuestión bastante debatida y hay muchos puntos de vista enfrentados, pero se fue de viaje de novios, pero no se fue con su mujer, se fue con su padrino de boda, Harold Jackman, que aparece arriba a la izquierda. He utilizado, ya para terminar, estas 5 representaciones, porque en el fondo lo que le interesa a Cullen es representar sus ideas y verse representado. Estas 5 representaciones que vemos aquí son todas del mismo autor de origen alemán, Winold Reiss, que retrató a los principales baluartes de la época. Como ya comenté, arriba a la izquierda es Harold Jackman, que fue el amigo fiel durante la vida de Countee Cullen en el medio. Abajo a la izquierda Alanson Hughes, el otro poeta que he mencionado. Y arriba a la derecha Allen Locke, que ayudó con su sexualidad y su orientación a Countee Cullen. Y abajo a la derecha su suegro, por poco tiempo, Webb Du Bois, que se vio un poco apesadumbrado lo que se le había venido encima al casar un poco de forma forzada a su única hija con el famoso poeta. Y bueno, simplemente con esto ya finalizo. Muchas gracias por su atención.